Bienvenidos sean todos. En la presente lección vamos a darle continuidad al tema de la estratificación social que iniciamos en la página 5 y que ya dimos explicación de las dos teorías que van a brindarnos pues diferentes visiones de por qué en la sociedad existen estos niveles, ¿no? Esta estratificación. Hablamos de la teoría funcional y la teoría del conflicto, que dijimos que se contraponen entre sí. Lo que viene a continuación, y les pido por favor que veamos a la página 6, son, el autor aquí nos enlista los factores que van a determinar la estratificación social, entendiendo que estos factores que se van a mencionar y que obviamente voy a ir explicando en la presente lección, se van a ir conjugando, es decir, se van a ir complementando unos con otros y en la suma de esos factores van a ir colocando a las personas en uno o en otro estrato, es decir, en uno u otro nivel dentro de la sociedad. ¿Qué implica esto? Que uno solo de estos factores no va a ser totalmente determinante, sino que se tendrá que hacer una suma de todos los demás para efecto de que la persona o personas puedan ser asignadas o colocadas en diferentes estratos sociales. Bueno, damos comienzo entonces en la página 6, donde dice factores que determinan la estratificación social. Ahí hacen mención de 1, 2, 3, 4, 5 incisos. Esos factores que se van a explicar acá son la riqueza, la ocupación, la educación, el poder y las aptitudes o cualidades excepcionales. Yo les pediré que, sé que es un poco difícil porque ya pasó algo de tiempo, pero cuando vimos en sociología lo que fue el tema de clases sociales, que fue precisamente casi al principio del cuatrimestre, del primero cuando ustedes ingresaron a la institución, vimos precisamente este tema y ahorita que lo vayamos explicando, yo confío en que ustedes vayan recordando un poco de lo que vimos en su momento. Empezamos con riqueza. Este factor dice que son los bienes materiales que se poseen, ya por virtud de la herencia o ya por los ingresos propios. ¿Qué implica esto? Los bienes materiales que vamos a tener producto de nuestro trabajo o producto de que nos lo haya heredado algún familiar o algún conocido, que va generando una suma de capital, por supuesto, propia para lo que es el individuo. Y por supuesto, nosotros consideramos que este es uno de los factores principales para ir colocando en un estrato a otra persona, es decir, la cantidad de dinero que se posee. Pero quiero que entendamos que no es totalmente determinante, porque a una persona tú la puedes colocar en un estrato alto si entiendes que es un gran empresario que gana mucho dinero, pero si una persona al día de hoy se gana la lotería y era de estrato bajo, es decir, que estaba en la parte baja de la sociedad, no en automático lo vas a colocar al nivel del otro empresario que mencioné primero, aunque pueda haber ganado en la lotería más dinero que lo que posee el empresario en su cuenta bancaria. ¿Qué implica esto? Que aunque la riqueza es un factor muy visible, no lo es todo para que puedas colocar a una persona en un estrato o en otro. Es decir, va a ser muy importante, pero no lo es todo, repito. Entonces, vamos viendo cómo la riqueza es quizá lo más visible, pero no es lo único. Ahora, siguiente, la ocupación, leo, es la actividad que desarrolla el individuo en la sociedad, en general por razones vinculadas con la división del trabajo en manual e intelectual. Existen ciertas profesiones que disfrutan de mayor estimación pública que otras, independientemente de los ingresos que proporcionan. Es decir, la percepción de la sociedad va a cambiar también respecto al individuo en base a lo que se dedique la persona. Si tú ubicas a una persona que se dedica a lo que es el campo, la agricultura, se dedica a la pesca, tienes una percepción de que tiene un estrato bajo en comparación de una persona que pueda ser, por ejemplo, alguien que se dedique a lo que sería la medicina, alguien que se podría dedicar a la arquitectura. Es decir, este es un tema de percepciones. Consideras que si alguien tiene una ocupación, tú en automático le vas dando un lugar dentro de la sociedad. Cuando estábamos en primero yo les dije o les mencionaba algunas profesiones y ustedes en automático los iban colocando en los diferentes estratos, ¿no? Les mencionaba, por ejemplo, campesino y hablaban de estrato bajo. Hablábamos de
no sé, maestro lo ubicaban en la parte media. Mencionamos en aquella ocasión médico y ustedes lo colocaban en la parte alta. ¿Qué implica esto? Que dependiendo que a la actividad que realice el individuo dentro de la sociedad, pues la misma sociedad le va asignando un lugar dentro de ella misma. Entonces, la ocupación se va vinculando como un segundo factor, pero aquí, al igual que el tema de la riqueza, no lo es todo. Al grado de que aquí el autor hace un ejemplo, recuerden que esto fue tomado del libro de Ciencia Política, de un autor, esto es un compendio, recuerden, y coloca el siguiente ejemplo. Un profesor universitario se considera de rango más elevado que un trabajador manual, que podría ser un artesano, por la naturaleza misma de la actividad, en el entendido de que se puede tener ya un grado de estudio, se puede tener doctorado, etc. Aunque el segundo puede obtener más ingresos que el primero. ¿Qué implica esto? Que puede haber un artesano que lo que tiene es un don, obviamente, para crear belleza a través de lo que sería, no sé, pues quizá algunas obras, utensilios de barro, decorados por supuesto, como los que podemos ver en San Cristóbal, en Oaxaca, etc. Y que sea muy buen comerciante, es decir, que él pueda comercializar muy bien sus productos y que sin tener un grado universitario esté ganando más dinero que un maestro universitario, incluso de la UNAM, pero que su salario, por el hecho de ser maestro en la UNAM, sea inferior a lo que esta otra persona llega a generar en riqueza para él, por supuesto, derivado que tiene ese don de realizar belleza en lo que serían estos utensilios y los comercializa muy bien. Entonces vemos que la ocupación tampoco va a ser totalmente decisiva para que puedas colocar a una persona en un lugar o en otro. Es decir, aquí se empiezan a conjugar las dos, la ocupación con la riqueza. Tercero, la educación es el conjunto de conocimientos adquiridos por una persona. Si bien este factor está vinculado con los dos primeros, es decir, se desprende de si tienes dinero podrás pagarte una mejor educación a que si no lo tienes puede ser que ni siquiera puedas acudir a la escuela por vivir al día y tener que trabajar, puesto que constituye un medio para alcanzar un estatus profesional y, como consecuencia, un ingreso derivado del mismo. El solo hecho de alcanzar un cierto grado formal de educación constituye un motivo de reconocimiento social. Bueno, yo creo que todos, cuando acudimos a la escuela, pero sobre todo cuando llegamos a la universidad, lo que vamos buscando es precisamente eso, una profesión a la cual poder dedicarnos, obviamente de la cual podamos recibir en el ejercicio de la profesión un ingreso decoroso para nuestra vida, para nuestra familia, pero también que se nos reconozca ante la sociedad que tenemos ese grado en base a un esfuerzo que se llevó a cabo durante el tiempo que tengamos que estudiar. Quien estudia una maestría, quien estudia un doctorado, pues con mucha más razón, ¿no? Va buscando profesionalizarse y especializarse más dentro de algunas áreas de su carrera, pero también va buscando ese reconocimiento social. Entonces, la educación, por supuesto, que ayuda a que te coloques o que te coloque la sociedad en uno o en otro estrato. Sin embargo, como nos dice aquí al principio de este rubro de la educación, está vinculada a las primeras dos, a lo que es la riqueza y la ocupación. Si tú tienes dinero, puedes pagar generalmente una buena educación. Si careces de dinero, difícilmente podrás pagar una buena educación, e incluso aunque estés dentro de una universidad, vamos a pensar en una universidad pública que no te va a cobrar una colegiatura, puede ser que carezcas en muchas ocasiones por la falta de recursos de lo que sería lo básico, ¿no? Comprar libros, si estás llevando carreras técnicas o carreras que implican ciertos instrumentos, pues no tendrías para poderlos comprar, y eso iría influiría dentro de lo que es tu educación, porque irías en desventaja con otros alumnos que puedan tener los recursos para la compra de esos libros, de esos instrumentos, ¿no? Pensemos en los arquitectos, pensemos en los médicos, ¿no? Que requieren instrumental. Bueno, entonces ahí se vincula con la riqueza y con la ocupación, por supuesto. La educación, en la medida que la tienes, que la vas adquiriendo y vas alcanzando ciertos niveles o logros
educativos, como sería el que tengas un título universitario, un título de maestría, un grado de maestría y un doctorado, pues te va a abrir las puertas también para que seas o puedas ocupar mejores espacios laborales dentro de la sociedad y obviamente vayas colocándote, o la sociedad te vaya colocando en niveles más altos. Pero repito, tampoco va a ser absoluto, porque pensemos en cuántas personas, y quizá ustedes puedan conocer alguno, que algún muchacho, algún compañero o amigo que estudió o está estudiando en lo que sería una buena universidad, puede ser que tenga suficiente dinero o mucho dinero su familia, pero ustedes perciben que esta persona está sobrellevando lo que es la carrera universitaria que tiene, que al final de su carrera él dice que no va a ejercerla, que simplemente le está haciendo el gusto a sus padres de estudiar determinada carrera, pero que al final él no piensa ejercer la carrera, que él quiere dedicarse a otra cosa. Por lo tanto, la ocupación quizá no va a ser la que se esperaría al estar estudiando determinada carrera, sino entrará un tema vocacional donde él buscará otra cosa que tal vez reciba en cuanto a sueldos, una remuneración menor, pero le pueda generar una satisfacción individual a esa persona, ¿no? Entonces, no lo es todo tampoco la educación que pueda recibir. Incluso sabemos que muchas personas terminan en la cárcel derivado de que teniendo una buena educación, sabiendo una profesión, hacen mal uso o ejercen mal esa profesión, al grado de que pueden ser grandes defraudadores. Y aunque en su momento tuvieron grandes cantidades de dinero, se fueron del lado delincuencial, cometieron fraudes, etcétera, y terminan luego en la cárcel, ¿no? Y sin un solo quinto, incluso hasta las familias todas desbaratadas, derivado de el mal ejercicio de una profesión que obviamente tuviste que haber aprendido en alguna universidad, ¿no? Ahora, pasamos a la página 7, continúa con lo que es el poder. Es la participación del individuo en las estructuras formales de gobierno. Es lo que denominamos en lenguaje común disfrutar de una posición política, que suele otorgar una situación reconocida socialmente como relevante. Bueno, el poder. Por definición, el poder es la capacidad de controlar las acciones de los demás y obviamente que te hagan caso y te obedezcan, ¿no? Cuando hablamos aquí de las estructuras de gobierno, de ese poder político, vamos a ver que hay personas que pueden ser campesinos, pueden ser pescadores, pero generan un liderazgo social tan fuerte dentro de sus cooperativas, dentro de las comunidades, que la gente lo sigue, de tal suerte que ellos dicen, vamos a hacer esto, y la gente lo sigue. Y cuando digo vamos a hacer algo, implica cosas legales y hasta ilegales. Recuerden que muchas veces se toman carreteras y son grupos de campesinos, pero siempre hay un líder. Y ese líder está llevando, no sé, 100 personas, 300 personas a la toma de una carretera que es ilegal, porque obviamente estás violentando la libertad de tránsito de las personas que no pueden pasar por ese lugar donde se colocó un tapón carretero. Pero al final del día siguen ese líder campesino precisamente porque consideran que él puede sacar adelante pues lo que estén buscando en ese momento, ¿no? Que pueden ser, como si estamos hablando de un tema de campesinos, pueden ser tema de fertilizantes, de apoyos para el campo, etcétera, ¿no? Entonces, esos liderazgos se dan en cualquier parte de la sociedad. Ese liderazgo político te puede llevar después a ocupar cargos de elección popular. Nosotros sabemos que en el país, a lo largo de la historia y en la actualidad, hay muchísimas personas que han ocupado cargos como diputados, senadores, y que salieron precisamente de los estratos bajos de la sociedad, pero una vez que fortalecieron su liderazgo y fueron seguidos por muchas personas, pasaron de un estrato bajo a un estrato medio hasta un estrato alto, y lo sabemos, ¿no? Tenemos como ejemplo precisamente de alguien que partió de lo que es la base de la sociedad, o sea, del estrato bajo, en su momento el presidente Benito Juárez, y veamos cómo lo recordamos hoy como uno de los mejores presidentes, para muchos el mejor presidente, y pues obviamente sabemos que lo ejerció en base a un liderazgo y que lo siguieron miles de personas, pero obviamente implicó ese liderazgo político, ¿no? que en su momento él tuvo. Y como él podemos ver otros ejemplos que se han dado a lo largo de la historia de nuestro país. ¿A qué voy con esto? Que el poder, es decir, esta influencia que vas a tener en las otras personas para que te sigan en lo que tú vas decidiendo, siempre con la idea de, si hablamos de gobiernos en beneficio de la ciudadanía, hace que las personas adquieran también ese grado de reconocimiento social basado en estos liderazgos, de tal suerte que
Puedes estar en la parte alta y tener el liderazgo. Puedes estar en la media y estar en liderazgo. O puedes estar en la baja y fortalecer ese liderazgo que luego te puede encumbrar. Entonces, el poder político se suma también a los que ya vemos anteriormente: riqueza, ocupación o educación. Pueden haber muchas personas que tengan ese liderazgo político y no tengan más que la primaria. La ocupación, es decir, a lo que ellos se puedan dedicar, puede ser algo que no esté muy bien remunerado en la sociedad. Es decir, que tu salario o tu pago por dedicarte a esa actividad sea muy bajo. Pero como tienes un liderazgo muy fuerte, escalaste y hasta alguien dentro de la sociedad muy reconocido quiera platicar contigo derivado de ese liderazgo que tienes, ¿no? Es decir, ¿cuántos gobernadores, los mismos presidentes, se han sentado con campesinos que son líderes de muchas personas que lo siguen en base al pensamiento y a la honorabilidad que puedan tener en el ejercicio precisamente de este liderazgo? Entonces el poder se suma también a lo que es los otros factores para ubicar a una persona en los diferentes estratos. Y por último están las aptitudes o cualidades excepcionales. Estas mencionan que están representadas por ciertas habilidades que generan admiración pública, como las de los artistas o deportistas famosos. Bueno, cuando estábamos en primero, yo les pedí que pensaran en deportistas de gran reconocimiento a nivel internacional, y pues ustedes mencionaban, y todavía buscábamos a los deportistas de élite, ¿no? Mencionaban que a nivel mundial, pues los más reconocidos van a ser siempre Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en el fútbol, mencionaron a Michael Phelps en la natación, mencionaban a LeBron James en su momento en el básquetbol, y así iban colocando a los íconos de cada uno de estos deportes, a los más sobresalientes, que nosotros después analizamos también en el aspecto nacional. Y ustedes mencionaron en su momento al Chicharito, al Canelo, uno en el fútbol, el otro en el boxeo. Mencionaron a esta muchacha de apellido Longoria, que es multicampeona en un deporte que se llama squash, que es como tenis, pero en una sala, como una especie de frontón, pero que es multicampeona mundial, ha tenido no sé cuántas victorias consecutivas, y así íbamos colocando en los diferentes deportes también a los representantes mexicanos que tienen ese reconocimiento de talla internacional. ¿A qué vamos con esto? Que luego empezamos a analizar los diferentes casos y llegamos a la conclusión de que muchos de nuestros grandes deportistas no tenían un grado escolar tan alto, es decir, muchos habían concluido tal vez hasta la prepa, otros habían quedado en la secundaria, pero tenían ese don que es precisamente el desarrollar con esa virtud algún deporte que hacía que, aunque no tuvieran un grado escolar universitario, maestría, doctorado, la gente les daba un lugar privilegiado dentro de la sociedad por precisamente ser virtuosos en el tema deportivo. Mencionábamos también el aspecto de la música, ¿no? ¿Cuántos cantautores mexicanos tampoco tuvieron un grado de estudio muy elevado en lo que sería, no sé, bellas artes, en escuelas de música, etcétera, pero tienen un don natural para la composición, para el canto, y entonces van despuntando y van siendo muy notorios en nuestro país para efecto de que ellos se desarrollen este don, esta virtud que sería componer, ¿no? Por ejemplo, mencionamos en su momento Juan Gabriel, de los actuales podría ser Espinoza Paz, es decir, gente que por tener un don y desarrollarlo tiene un grado de respetabilidad, de notoriedad en la sociedad, que los va encumbrando también. Y pensábamos que pues cuántas personas que pueden tener este don, si no son descubiertos en su momento por un buscador deportivo, por que no tengan el golpe de suerte de encontrarse con un artista que los pueda apoyar en la carrera, pues se quedan solamente con ese don, pero para lo que sería una comunidad, o que lo conocen nada más los amigos, etcétera, ¿no? Entonces vamos viendo cómo estas aptitudes y cualidades excepcionales hacen que también quienes practican tal vez un deporte o un arte también se encumbran, independientemente de que puedan tener un grado de educación alta o incluso
que el deporte que ellos ejercen no sea bien remunerado. Por ejemplo, hay muchos deportistas que pueden ir a las Olimpiadas, pero que su deporte desafortunadamente no tiene los ingresos que podría tener, por ejemplo, el fútbol. Un futbolista puede ganar mucho dinero, más si es reconocido, y puede haber un campeón mundial de clavados, un campeón mundial de taekwondo, que es campeón mundial. México no ha logrado ser campeón mundial a nivel selección mayor. Y sí tenemos campeones mundiales en otros deportes, pero definitivamente no van a poder ganar lo que gana un futbolista. Y un futbolista que quizá ni siquiera llegue a la selección mexicana. ¿Derivado de qué? Derivada de los esquemas de marketing, de publicidad, los patrocinadores que sí tiene el fútbol y que no lo tienen los otros deportes. Entonces, tú puedes tener ese grado de reconocimiento como campeón mundial, pero tal vez no vas a tener el ingreso que tiene alguien más que tal vez ni es tan reconocido, practica un deporte, pero gana más. Entonces vamos viendo, y aquí voy a leer la parte final de las aptitudes o cualidades excepcionales. Dice, fácilmente podemos observar que la jerarquización social no puede ser referida a uno solo de los factores en juego, y más bien suele ser el resultado de una combinación de ellos. Por otro lado, los factores que implican un reconocimiento social suelen complementarse y unos sirven para acceder a otros. ¿Cómo está esto? Puede ser que no hayas tenido un grado de escolaridad muy alto, pero practicas algún deporte, eres muy bueno en ese deporte, te vas encumbrando. Tal vez antes no tenías dinero, ahora por ser bueno en el deporte que practicas, te contrata un equipo de fútbol, te paga bien. Ya con esa cantidad de dinero, tú puedes pagarte estudios si gustas, o por lo menos se los vas a pagar seguramente a tus hijos para que ellos tengan un grado escolar que tal vez tú no tuviste la oportunidad de tener. Vas a tener un grado de reconocimiento social. Te pueden llamar después a que seas la imagen deportiva de algunas marcas, de algunos productos, y entonces vas a tener también ese poder social que la gente te va a poder seguir en base a la imagen que tú estás proyectando. Entonces vamos viendo cómo el hecho de que tú hayas tenido o hayas nacido con ese don para un deporte, para la música, para el cine, etcétera, te va apoyando para que se vayan abriendo las otras puertas, que puede ser la ocupación, la riqueza y obviamente el poder. Los hijos de una familia rica, aquí nos ponen un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuentan en muchos casos con mejores posibilidades de educación. Las aptitudes excepcionales pueden producir ingresos muy elevados, la educación suele mejorar las oportunidades ocupacionales, etc. Aunque es cierto que el incremento de uno solo de los factores no lleva aparejado el automático reconocimiento social que permite ascender en la escala, también lo es que los factores suelen reforzarse entre sí y que ello contribuye a perpetuar las diferencias entre los distintos estratos. Esta conclusión, ¿a qué nos lleva? Que puede haber una persona que haya nacido en una casa de multimillonarios, pero que sea un nini, aquel que no estudia ni trabaja. Es decir, que te conviertas en una persona que solamente vive de los ingresos de la familia en la que te tocó nacer, porque tu papá es multimillonario, pero tú o esa persona decide no estudiar y no trabajar. Sabe que no lo van a desamparar y sabe que hay mucho dinero en ese hogar, pues le van a estar pagando ahí todo su comida, sus viajes, sus caprichos, pero en determinado momento sabemos que esa persona va a venir para abajo, precisamente cuando ya no estén las personas que lo mantienen hasta ese punto. Y también, aquí viene la parte, porque el estrato también, recuerden que te lo va a asignar la sociedad es la que te juzga. Independientemente de que seas un multimillonario, porque tu papá lo es, tú eres una persona que la sociedad te ve como una persona, suena feo el término, pero como un parásito, en este caso de la misma familia que te sostiene, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, bueno, ¿qué hay de productivo en esta persona? Nada, no estudia, no trabaja, solamente consume, pero tiene la fortuna de que pues le dan dinero porque hay dinero en esa casa. Pero sabes que tarde o temprano va a colapsar su figura cuando no tenga a los que lo sostienen hasta este momento. Por otros lados, nos dicen, bueno, todos estos también se pueden reforzar, ¿no? Yo les puse el tema del futbolista, pero también podemos poner el tema de un abogado, ¿no? Estudias para tener un grado universitario, empiezas a ejercer tu profesión de manera honesta, te vas haciendo de clientes, vas dando buenos resultados en el ejercicio profesional,
te pagas con esos recursos una maestría, un doctorado, tienes un grado de reconocimiento más fuerte desde el punto de vista académico, más allá de que sigues siendo un buen litigante, entonces se va sumando a eso que vas teniendo mejores ingresos. Entonces tienes grado de escolaridad, tienes mejores ingresos, puedes ocupar cargos dentro de una barra de abogados derivado de que te ven como una persona ejemplar que siempre ha ido en ascenso en los diferentes aspectos de su vida. Y obviamente las aptitudes o cualidades excepcionales también las puede tener un abogado. Sabemos que hay abogados que tienen ese don. Por ejemplo, obviamente eso es un grado de esfuerzo también, pero pueden tener don para alguna materia en especial. Es decir, hay gente que es muy bueno, abogados muy buenos para lo que es materia de amparo. Al grado de que hay muchos abogados que buscan a un abogado que los apoye para hacer algún amparo. Es decir, buscas a un especialista. Entonces vamos viendo que también dentro de las diferentes profesiones, no solamente los deportistas, los artistas, van a haber estas aptitudes excepcionales, ¿no? Entonces vamos viendo y vamos concluyendo este tema de los factores para efecto de colocarte en los diferentes estratos, que son varios que se fortalecen, que se conjugan para que en base a esa complementación de factores un individuo puede ocupar un estrato u otro en la sociedad, puede estar en la parte baja, en la parte media, en la parte alta, puede subir o puede bajar, derivado de precisamente este vínculo entre los diferentes factores. Bueno, aquí concluimos lo que es el tema de la estratificación social y en la siguiente lección iniciaremos con el poder. Ya definí, porque uno de los factores era el poder, que el poder precisamente, y lo leo acá, es la capacidad de controlar las acciones de otros. Es decir, esa manera que vas a tener tú de influir en otro, pero sobre todo, y esa es la clave, que te obedezca. Si no te obedece, pues realmente no hay poder. Entonces, lo que vamos a ver, porque en sociología lo vimos algo muy rápido, aquí vamos a ir viendo las diferentes formas o maneras en que se manifiesta el poder y aplicándolo sobre todo a lo que sería la ciencia política. Les repito, cualquier duda que vayan teniendo, hagan favor de colocarlo en el chat, ahí en la parte superior derecha está el icono de chat, me dejan la duda, yo la contesto con todo gusto y les pido el favor también que a conciencia realicen sus trabajos ustedes de manera individual, tienen el texto, tienen las lecciones para que sea o les sirva para retroalimentar el conocimiento y pues evitemos estar pidiendo las respuestas o los trabajos con otro compañero, porque de nada nos va a servir en lo que sería precisamente el progreso personal. Revisen también siempre, por favor, porque les ha pasado a algunos compañeros, que el envío de su tarea o de su trabajo sea el correcto. En algunos casos, por ahí me pasó un caso en que mandaron un archivo dañado. Entonces yo le pedí que lo reenviara. Afortunadamente me lo reenviaron. A veces son errores en el programa de nuestra computadora, pero también han habido personas, no de su salón, pero sí de otros, que cuando mandan un trabajo ellos creen haberlo mandado al lugar correcto y lo mandaron a otra materia, o simplemente el trabajo no salió, es decir, no fue enviado. Siempre tienen que verificar, por favor, que aparezca su trabajo como enviado. Cualquier duda, repito, estamos ahí para servirles. En el chat me lo pueden ir preguntando y con gusto lo voy contestando. Que pasen muy buen día.